A mí me han tocado en mi vida hacer muchos planes de regulación de empleo y me ha tocado, afortunadamente, contratar mucha más gente de la que he regularizado, muchos miles de personas. Entonces yo creo que a la hora de ver el problema en España, donde yo he trabajado con el pie fuera, 30 años con el pie fuera de España, a la hora de ver el problema en España yo tengo la sensación de que en España se vive más, pero laboralmente se hace uno viejo antes. Y ahí hay razones históricas. Hace 30 años los problemas de productividad, quizá mi amigo José Luis, que lo tiene más claro que yo, los problemas de productividad en este país se resolvían por la vía de sacar a la gente mayor con prejubilaciones muy apoyadas por tratamiento fiscal y tratamiento de seguridad social. La gente salía fuera por prejubilaciones que tú ponías fuera una población mucho mayor y metías una población mucho más joven en las empresas. Normalmente el saldo era negativo, salían más de los que entraban. Eso ha sido resolver un problema de productividad haciendo una brutal discriminación por edad. Consentida por todos, buscada por todos, deseada por todos y que nos ha resuelto a todos muchos problemas. Ese es un tema que se da en España. Yo no he hecho nunca un expediente de regulación de empleo en el Reino Unido, en Estados Unidos, Francia alguna vez, pero no he hecho nunca en el mundo anglosajón un expediente de regulación de empleo diciendo vamos a coger a la gente mayor, la sacamos fuera con prejubilaciones bendecidas por el modelo económico o por el modelo fiscal y vamos a sustituirla por gente joven más barata. Ese es un tema. Eso ha creado unas bolsas de desigualdad en la conciencia individual y colectiva del país muy grandes. Luego me ha tocado vivir una segunda experiencia que ha sido el COVID. O sea, he vivido el COVID desde la tribuna más divertida que se ha podido vivir el COVID. 540 aviones pagados, 1,5 millones de euros quemando cada hora, es decir, eran más de 1.000 millones al mes, y 60.000 personas en su casa en el grupo. Y he visto cómo esa enorme masa de desempleo que se ha creado a partir de ahí, una parte importante se ha reconvertido, una parte importante ha vuelto al mercado. Pero como de esa enorme masa que el COVID ha provocado de desempleo, pues también una parte importante es de gente de más de 45 años. Y luego, pues desde que salí de mi anterior función como presidente de IAG, pues he recibido mucha gente y recibo muchísima gente de esto, de más de 45 años que necesitan reubicarse, que necesitan centrarse, que necesitan tal, y tengo, digamos que una vivencia directa de cuál es la realidad desde el punto de vista de las personas. Pero ahora tú me estás preguntando por las empresas. Yo creo que en España hay que hacer mucho más trabajo con las empresas del trabajo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque la dinámica discriminatoria al mayor de 45, de 50, de 55, y digo dinámica porque no es culpa de nadie y es culpa de todos. La dinámica discriminatoria en España tiene una inercia brutal y esa hay que pararla de alguna forma, ¿no? Entonces, y es una actuación, también tengo la sensación de que este problema lo entiende todo el mundo. O sea, aquí no hay nadie que diga esta encuesta está equivocada o estas entrevistas hechas con la gente o este sentimiento de la gente está equivocado. Lo acepta todo el mundo porque todo el mundo lo tiene en su casa. Alguien parado, de larga duración, alguien no parado, alguien frustrado, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo lo entiende. Lo que no sé es cómo se armoniza. Yo que vengo del mundo de la música, cómo se dirige esta orquesta para que todo toque al unísono y poquito a poco la melodía vaya caminando. Entonces, yo creo que hay un reto brutal de coordinación de buenas voluntades, porque no creo que haya nadie con mala voluntad a la hora de enfocar este tema. No creo que haya ningún gran defensor de decir vamos a machacar a la población que tiene más de 45 años, pero hace falta, y creo que 65 más es una iniciativa privilegiada en este sentido, pero sí hace falta ir creando un contexto de armonía que vaya pasando de las musas al teatro
y que vaya poniendo realmente medidas una encima de otra, un ladrillo encima de otro, que poquito a poco vayan construyendo lo que es una cultura de no abandono. La conciencia de sostenibilidad que existe hoy, es decir, si las cosas se hacen por ley o no se hacen por ley, o se hacen por práctica, en el mundo anglosajón la ley influye mucho menos, es más la práctica del mercado, del sector, de lo que sea. Pero si se hacen por ley o se hacen por práctica, lo que es evidente es que las cosas, si no se imponen desde arriba, no se hacen. Entonces, has comentado clarísimamente los tres grandes bloques de sostenibilidad, cómo las empresas se van acercando, lo importante que es desde el punto de vista social integrar el problema de 45 más dentro de lo que es un problema a resolver de sostenibilidad de cara al futuro, problemas de los más importantes. Pero yo aquí me voy a permitir hacer también una pequeña memoria histórica. O sea, la gran conciencia de sostenibilidad viene al mundo, cuando menos al mundo empresarial, viene hace 5 años. En agosto de 2019 se reúne la Business Roundtable en Estados Unidos y se dan cuenta de que las empresas, por donde van a tener un problema, porque hay un montón de factores de discriminación, hay un montón de descontento social, empiezan a aflorar todos los populismos, que básicamente lo que ofrecen es trabajar menos y ganar más de manera bastante complicada, y empieza a surtir todo eso, y las grandes cabezas empresariales de Estados Unidos se reúnen y llegan a la conclusión de que las empresas tienen que tener un purpose, las empresas tienen que tener un propósito que vaya más allá de maximizar la rentabilidad del accionista o el valor para el accionista. Y empiezan a hablar de los stakeholders, de los grupos de interés, de las comunidades sociales cerca de las compañías, bla, bla, bla. Todo esto es muy bonito, pero esto no hubiera servido absolutamente para nada si por la tarde de ese día el señor Larry Fink no escribió una carta, que yo recibí la mía y cualquier presidente de cualquier compañía cotizada en el mundo la recibió, una carta diciendo que a partir de ahora hay que ponerse las pilas porque el mercado financiero va a discriminar negativamente aquellas inversiones o aquellos títulos bursátiles donde no haya una experiencia y una práctica real de sostenibilidad. Se crea el concepto de ESG para cuidar el medio ambiente, para cuidar la gobernabilidad, para cuidar la sostenibilidad en los aspectos sociales y empieza a caminar. Desde mucho antes se había puesto en práctica el tema de cuotas para resolver un problema gravísimo, que era el problema de discriminación de la mujer en la vida profesional. El sistema de cuotas, que filosóficamente podíamos argumentarlo a favor o no a favor, el sistema de cuotas da un resultado fantástico, porque la realidad es que hoy hay un nivel de equiparación mucho más importante del que existía en su momento. Que se puede avanzar más, fenomenal. Cuotas en los consejos de administración, cuotas en los equipos directivos, cuotas en las poblaciones laborales, etcétera, etcétera. Si se lograra hacer coincidir la comprensión de los mercados financieros de que este es un problema, porque los señores que se reúnen allí en la Business Roundtable no son apóstoles, no son hermanitas de la caridad. Lo que se están dando cuenta es que desde el punto de vista económico, el performance financiero de las compañías va a ser mucho peor de cara al futuro si no se resuelven esos problemas. Entonces, yo creo que habría que tratar de que llegara este tema digamos que a ese mismo nivel. Claro, ahí no contamos con el mundo anglosajón porque el problema de discriminación por edad es mucho más del mundo latino y es mucho más un problema europeo, es mucho más consecuencia de la economía del bienestar. Pero habría que de alguna forma hacer que el mundo financiero imponga a las empresas un tipo de conducta que las empresas van a entender que en el medio y largo plazo es bueno para ellas, impongan un tipo de conducta que de alguna forma, como Silvia mencionaba, sea un premio hasta desde el punto de vista económico o desde el punto de vista financiero, porque tu valor es más atractivo en bolsa porque está cumpliendo con determinado tipo de lineamiento. Bueno, en materia de emprendimiento, hace unos días aparecía en 65 y más una entrevista con Iñaki Ortega en el que daba algunos datos, yo tenía algún dato de ellos, de la entrevista,
en el que decía que hay más de 1,5 millones de emprendedores con más de 45 años y no llega a 100.000 lo que tienen menos de 30. O sea, quiero decir que en materia de emprendimiento, de creación de autoempleo, etcétera, etcétera, bueno, el colectivo hace un esfuerzo. Otra cosa es que hay otros 7 millones que tenían que estar buscando camino, pero en materia de emprendimiento yo creo que la población de más de 45 años está tratando de hacer lo que puede. No es fácil reinventarse y probablemente eso tiene mucho que ver con el nivel de actualización en materia de tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Es que si no, hoy es que no puede ir ni al banco. O sea, uno de los problemas que está defendiendo 65 y más es que hace un señor o una señora que no sabe manejar el mundo digital que hace en la puerta del banco. Totalmente. Donde el lenguaje es críptico y engañoso.